Bueno, estamos con el doctor Jorge Saldaña, él es médico urólogo. Vamos a conversar acerca de los cálculos en el riñón. Acabamos de terminar de conversar acerca de lo que son los cálculos en la vesícula. Ahora vamos a hablar de otro tipo de cálculos, el cálculo renal, que no tiene nada que ver con el cálculo de la vesícula. Jorge, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos en este segmento. No, gracias por la invitación. ¿Qué cosa es un cálculo renal? ¿Cómo se forman? ¿Cuántos tipos de cálculos hay? ¿Cuáles son los más comúnmente vistos? ¿A partir de qué edades? ¿Quiénes son los más susceptibles? Etcétera, etcétera. Bueno, más o menos la idea, acá, para empezar, muchas personas piensan que los cálculos en la vesícula y los cálculos en el riñón son lo mismo, ¿no? Entonces, piedras son todas iguales. Todas son iguales, ¿no? Y los orígenes son totalmente diferentes. Generalmente los cálculos en la vía urinaria son más cálculos que es porque hay un exceso de algo o un defecto de algo en la composición de la orina. Me explico, un exceso puede ser un exceso de calcio, un exceso de oxalatos, fosfatos, de alguna sal que va a hacer de que esté muy cargada. Es como si tuviera este vaso, esta copa, y yo le echo demasiada sal, pues se va a formar como un sedimento y ese sedimento va a formar a la larga piedras. O también puede ser todo lo contrario, yo tengo la cantidad correcta de sal, pero la cantidad de agua que hay en esta copa disminuye porque las personas ingieren poca agua o pierden mucha agua. Por ejemplo, en las zonas de la línea ecuatorial, en donde hay excesivo sudor o gente que entrena demasiado y no toma mucha agua, se deshidratan y esto también hace que se concentre diferentes sales en la orina que van a hacer que eventualmente formen piedras, ¿no? Ahora, a nivel del riñón, ¿cualquier riñón puede ser susceptible de calcificar o de sedimentar sales o hay cierto tipo de riñón en ciertas personas predispuestas? Hay ciertas predisposiciones en personas que tienen ciertas alteraciones en la morfología del riñón. Personas que tienen los conductos de salida un poco más estrechos, tiende a retenerse un poquito más de orina ahí o a no circular de la mejor manera, o personas que tienen estos infundíbulos, que son estos conductos son muy dilatados y no se contraen bien, pues la orina tiende a no drenarse bien y la sal tiende a precipitar ahí, estas sales, y de esa manera tiende a precipitarse y formar cálculos a la larga. Entonces, hay ciertas características anatómicas, pero hay un montón de personas que no tienen estas características, que tienen riñones normales y que van a formar cálculos sin tener absolutamente nada en la vía urinaria. Correcto. O sea, por varias causas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo, además de las que comentaste, las que ingieren poca agua, en fin, de formar cálculos renales? ¿Varones, damas? Normalmente es más frecuente en los varones que en las mujeres. Tal vez lo asocian un poco por el estilo de vida, también lo asocian por la ingesta de agua, pero son las personas que más tendencia. También hay más frecuencia en los de raza blanca sobre los de raza morena, y sobre los de raza hay mayor tendencia a ver cálculos. Generalmente uno, por ejemplo, una experiencia personal es que acá generalmente en Lima lo que más ve un urólogo son problemas de la próstata, pero uno, por ejemplo, va a Ecuador o va a Venezuela, países del Caribe, y casi no tienen problema de próstata, y casi todo lo que ven ellos es cálculos y más cálculos, ¿no? O sea, es todo lo contrario a lo que vemos acá. Urólogos calculistas. Allá. Sí. Allá sí. Ajá. Ahora, ¿qué tipos de cálculos existen? ¿Cuáles son los más comunes? Los más comunes son los que derivan del calcio, ¿no? O sea, pueden ser cálculos de oxalato de calcio, cálculos de fosfato de calcio. De ahí vienen los cálculos de ácido úrico, y entre estos tres prácticamente tienen más del 80-90% de todos los cálculos. Luego vienen otros cálculos en donde el origen no tiene nada que ver con esta saturación de sales que hablamos, sino tiene que ver con problemas de infección. Hay ciertos gérmenes, bueno, los nombres son medio raros, se llama Escherichia coli, que muchas mujeres le tienen miedo porque... Correcto, porque es el que más comúnmente causa infecciones urinarias en ellas, ¿no? Ajá. Y el otro germen que se llama Proteus, que son dos gérmenes que tienden a alterar la composición normal de la orina y a formar cálculos, unos cálculos que se llaman de Struvita, que son generalmente los cálculos más grandes que existen y los más difíciles de tratar. Correcto. Las infecciones generan cálculos y los cálculos también pueden predisponer a infecciones, ¿no? Sí, hacen un círculo vicioso, y por eso es que normalmente esos cálculos son los que más rápido crecen y los más grandes. Ahora, es cierto que cuando se forma un cálculo y se elimina, no estás solucionando el problema, no se te está resolviendo, sino que al contrario, se están formando más, y eso significa que si estás votando uno es porque probablemente viene venga otro más. Claro, porque yo le hablo, por ejemplo, el tratamiento del cálculo
de un cálculo, por ejemplo, puede ser una litotricia, es decir, por ultrasonido, láser o cualquier otra tecnología, romper una piedra. Pero yo le digo al paciente, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo es simplemente, tú tienes un dolor de cabeza y te estoy dando una aspirina. Correcto. La litotricia es una aspirina. Es una, O sea, estoy solucionándote el síntoma que tienes. Síntoma, nada más. Nada más. Pero la causa por la que está formando esa piedra, no tengo la más remota idea. Hay que estudiar bien qué es lo que está pasando para poder detener, la formación de esos cálculos. Hay que identificar bien de qué está hecho ese cálculo para poder tener una idea de qué cosa es lo que le está formando. Sí, yo en la oficina normalmente yo tengo una lista que lo sacan de esos libros de urología, que es una lista así con una letrita pequeñita, una lista de más de 100 causas por las que una persona puede formar una piedra. Entonces,